Hola, el día de hoy vamos a hablar de la arquitectura de sistemas distribuidos. Ese es un tema extenso, por lo que este tema lo vamos a distribuir, lo vamos a dosificar en por lo menos 2 semanas. Un objetivo importante de los sistemas distribuidos es separar las aplicaciones de las plataformas subyacentes mediante una capa middleware o una capa media. Recordemos que los sistemas distribuidos están distribuidos en diferentes computadoras, en diferentes equipos. Y cada uno de esos equipos corre un sistema operativo individual. Entonces aquí tenemos una computadora con un sistema operativo. Aquí tenemos una segunda computadora con que opera un segundo sistema operativo. Y así hasta la computadora N, que opera el sistema operativo. Entonces, sobre estos diferentes sistemas operativos corre la capa media, la middleware. Y sobre esta capa middleware corren las diferentes aplicaciones. Porque, por ejemplo, en las computadoras 1 y 2 corre la app 1. Y sobre el resto de las computadoras o sobre el resto de los sistemas operativos corre la app 2. Y estas aplicaciones pueden ser consultadas por varios clientes. Entonces, repitiendo, separar a las aplicaciones de las plataformas subyacentes mediante una capa media o una capa middleware es el objetivo importante, es el principal objetivo de los sistemas distribuidos. Por lo tanto, los sistemas distribuidos no son más que aplicaciones de software, ¿verdad? Son aplicaciones de software, ¿verdad?, que hacen posible, ¿verdad?, que diferentes aplicaciones corran en diferentes sistemas operativos y que estas aplicaciones puedan comunicarse, puedan cooperar, puedan intercambiar información entre los diferentes sistemas operativos, entre el diferente hardware que compone la
el que compone el sistema distribuido. Entonces, de, estas aplicaciones de software que constituyen un sistema distribuido, surge la idea del estilo arquitectónico. Y la idea de un estilo arquitectónico, acordémonos que arquitectónico o arquitectura es sinónimo de organización, sinónimo de distribución o de disposición. Entonces, la idea de estilo arquitectónico en sistemas distribuidos se formula en términos de componentes. Un componente no es más que una unidad modular de software. Entonces, no es más que una unidad modular con las interfaces requeridas bien definidas. O sea, es una unidad modular de software que posee interfaces bien definidas, que posee las interfaces requeridas bien definidas. Algo importante es que un componente es reemplazable dentro de su ambiente si se respetan sus interfaces. ¿Qué es lo que significa esto? Volvamos al esquema donde tenemos diferentes sistemas operativos corriendo sobre diferentes computadoras, sobre diferentes equipos de hardware, ¿verdad? Entonces aquí tengo una computadora, aquí tengo otra computadora y aquí tengo, bueno, aquí está la última computadora, la computadora N, y ahora acá tengo la capa media. Entonces, en esta capa media, que lo vamos a extender un poco acá, para que podamos ver. En esa capa media, sobre esta computadora, sobre la computadora 1, puedo tener el componente 1 y ese componente 1 está interconectado por medio de interfaces con el componente 2 y a su vez el podría estar conectado con algún otro componente en alguna otra computadora, con el componente 3. Pero resulta que la computadora 1 está saturada de, de componentes, ¿no? Que tiene varios componentes. Entonces, si el componente 1 está interconectado con el componente 2 y está interconectado con el componente 3, debe ser fácil, si se respetan las interfaces, reemplazar al componente 1, ¿verdad?,
de una computadora, trasladarlo, por ejemplo, a la última computadora que está ociosa, la computadora N. Entonces, de esa forma, el reemplazo de ese componente debería ser transparente para los para las interfaces. Entonces, vamos a ver acá que el componente 1, aunque fue trasladado, ¿verdad?, de un lugar a otro, y posteriormente, posteriormente, ¿verdad?, también que pudo haber sido reemplazado el componente 1 por el componente 4, pero siempre la interconexión de un componente con los demás se mantiene. Otro concepto importante de, lo, de los estilos arquitectónicos es el conector. El conector es un mecanismo que media la comunicación, la coordinación o la cooperación entre los componentes. Entonces, ese conector es las interfaces, son las interfaces que mencionábamos cuando hablábamos de los componentes. Entonces, esas interfaces o conectores son un mecanismo de comunicación, coordinación o cooperación entre los componentes. Por ejemplo, un conector puede formarse por los medios disponibles para hacer llamadas a procedimientos remotos o para el paso de mensajes de un proceso a otro o para un flujo de información entre los diferentes módulos, entre los diferentes componentes del sistema distribuido. Son varios los estilos arquitectónicos. Entonces, esos estilos arquitectónicos se clasifican de esta forma: arquitectura en capas, arquitecturas basadas en objetos, arquitecturas centradas en datos y arquitecturas basadas en eventos. A continuación, vamos a hablar sobre las características principales, sobre la esencia de cada una de estas arquitecturas. Posteriormente, vamos a hablar de la arquitectura de capas. Vamos a entrar en detalle, en profundidad, de esta arquitectura, la arquitectura de capas. Posteriormente, en otras entregas, en otras sesiones, en otras semanas, vamos a hablar de estos otros estilos arquitectónicos. Entonces, vamos a hablar primero de la arquitectura en capas, que es esta que vemos acá. Esa es la más común, ¿verdad? Y esa es la que utilizan las redes. Entonces, cada capa está constituida por varios componentes.
Y los componentes de una capa pueden comunicarse de forma directa con los componentes que están en la capa subyacente. Y solo con ella. O sea, los componentes de la capa N solo pueden comunicarse con los componentes de la capa N-1 y así de forma sucesiva. Entonces, las peticiones, ¿verdad? Las peticiones ocurren de forma descendente. Entonces, el flujo de peticiones, como vemos acá, ocurre de forma descendente. La capa N le hace una petición a la capa N-1 y así hasta que llegamos a los componentes de la capa 2 que le hacen peticiones a la capa más baja, que en este caso es la capa 1. Entonces, ahora, los resultados fluyen de forma ascendente desde las capas inferiores hacia las capas suprayacentes hasta que lleguen a la última capa. Esto, ese estilo arquitectónico en capas es el que utiliza las redes en general. Recordémonos del modelo OSI, que es un modelo de referencia, y del modelo TCP/IP, que es el que efectivamente hace posible las telecomunicaciones, las redes de comunicaciones, ¿verdad? Que esos son modelos de capas. Por otro lado, tenemos los modelos basados en objetos, ¿verdad? Y esos modelos basados en objetos, cada componente, ¿verdad?, es un objeto. Y estos objetos se conectan a través de un mecanismo de llamadas a procesos con otros objetos, ¿verdad? Entonces, la arquitectura cliente-servidor, que es otra arquitectura que ya conocemos, la arquitectura cliente-servidor, es una arquitectura basada en objetos. Y como repito, en esencia, cada objeto corresponde a un componente. Y esos componentes se conectan a través de un mecanismo de llamadas a procedimientos. Ahora, hablemos de una arquitectura centrada en datos. En esta arquitectura, ¿verdad?, todos los componentes, se comunican entre sí a través de un repositorio de datos común. A través de un repositorio de datos común. Entonces, esa arquitectura centrada en datos es tan importante como las basadas
en capas y objetos, ¿verdad? Los sistemas distribuidos basados en la web se centran en datos, operan de esta forma. Se operan a través de el intercambio de información a través de un repositorio de datos común. Entonces, los procesos, ¿verdad? Como vemos acá, los procesos se comunican a través de servicios de datos. Y estos servicios de datos están compartidos en la web. Ahora hablemos de las arquitecturas basadas en eventos. Entonces, en esa arquitectura basada en eventos, los procesos se comunican básicamente a través de la propagación de eventos. Entonces, y esos eventos opcionalmente transportan datos. Entonces, tenemos, vamos a ver, en el estilo arquitectónico, ¿verdad?, basados en eventos, tenemos componentes, ¿verdad?, que publican eventos en un bus de datos, en un bus de eventos común. Y aquellos componentes que estén suscritos a una publicación, lo reciben. Y esa flecha que tenemos aquí abajo indica que el flujo de la información tiene dos vías. Un componente que en algún momento es un suscriptor de algún evento, posteriormente publica otro evento, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad?, la propagación de eventos se asocia o se conoce como sistemas de publicación, suscripción, donde los procesos publican eventos en un middleware, y ese middleware es el bus de datos que vemos acá. Y ese bus de datos asegura que solo aquellos procesos que están suscritos a tales eventos los van a recibir. La principal ventaja de los sistemas basados en eventos es que los procesos están libremente acoplados, ¿verdad? Entonces, no necesitan referirse los componentes unos a otros de forma explícita, ¿verdad? Entonces, cuando los componentes no necesitan referenciarse de forma directa, sino que lo hacen a través de un bus de eventos donde si yo soy suscrito a un evento, lo voy a recibir. De lo contrario, no. Y lo que me interesa a mí es recibir el evento. No me interesa qué componente lo envió. Entonces, a este principio de desacoplamiento entre los componentes que publican y los componentes suscritos se conoce, ¿verdad?, como referencias desacopladas o referencialmente
desacoplados. Las arquitecturas basadas en eventos que vemos acá, las arquitecturas basadas en eventos que vemos acá, se pueden combinar con las arquitecturas centradas en datos. Y esto da como resultado las arquitecturas basadas en espacios de datos compartidos. La esencia de los espacios de datos compartidos es que los procesos también están desacoplados en el tiempo. Entonces, no es necesario que ambos procesos, ¿verdad?, el que publica y el que recibe los datos, estén online en algún momento, ¿verdad? Que no es necesario que el proceso publicador y el proceso suscriptor estén activos en algún momento, ¿verdad? Entonces, algo importante es que en esta arquitectura, ¿verdad?, de muchas arquitecturas, ¿verdad?, del tipo espacios de datos compartidos, ¿verdad?, utilizan una interfaz similar a la SQL en el repositorio compartido, ¿verdad?, de tal forma que es posible acceder a los datos utilizando una descripción en lugar de una referencia explícita. En ese caso, lo que se consulta, ¿verdad?, es el evento, o lo que se consulta es el dato. No se consulta al componente. Por lo tanto, si un componente publicó los datos, podría desactivarse. Y cuando un componente posteriormente se activa, simplemente consulta los datos y accede a ellos. Vamos a hablar de otro componente, ¿verdad?, que es la arquitectura de sistemas. Pero esto lo vamos a ver ya en el próximo video.